Bienvenidos al curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, organizado por el Comité Multidisciplinario de Enfermedades Raras o Huérfanas del Hospital Nacional 2 de Mayo, con apoyo de la Oficina a la Capacitación, Docencia e Investigación del mismo hospital. Buenas noches, doctor Morales. Agradecido por la invitación, también al comité organizador. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí se ve, doctor Brian. Sí, exacto. Brian Benito. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Se ve, perfecto. Ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Brian Benito Cóndor. Soy médico residente de la especialidad de neumología del Hospital 2 de Mayo. Agradecido al comité organizador y agradecido al doctor Morales por esta oportunidad en presentarles este caso clínico. Bueno, como escuchamos en la ponencia del doctor Morales, la apnea obstructiva del sueño aún está dentro de las enfermedades no huérfanas, pero probablemente sea porque es poco diagnosticado. Ahora vamos a ver un caso clínico que probablemente sea bastante común y lo veamos al día a día en la calle sin ser necesariamente médicos. Entonces, es el caso de un paciente de 64 años, casado, mestizo, conductor de transporte público, católico, vive en San Juan de Lurigancho y tiene un grado de instrucción de secundaria completa. El paciente ingresa por consulta externa. Y esto porque tuvo más o menos 2 meses donde tuvo molestias que comenzaron lentamente y fueron agravándose. Hace 2 meses el paciente mencionaba que tenía somnolencia diurna excesiva y astenia o flojera para hacer las cosas. 5 semanas antes del ingreso empieza con déficit de atención y dificultad para recordar datos. Un mes antes, y esto es importante porque vino a la hospitalización con la esposa al hacer historia clínica mixta, la esposa menciona que el paciente ronca bastante y por momentos ella la despierta una sensación de ahogo de su familiar, de tal manera que lo lleva a tomar aire como si estuviese ahogando. Esa es una apnea presencial. Y bueno, el día del ingreso refiere, ¿no? ¿Por qué vienes a consulta externa? Porque, doctor, me quedo dormido conversando o viendo televisión. Entonces, ante ¿cómo se llama? La ampliación de la historia clínica en cuanto a las funciones biológicas, el paciente aumentó de peso más o menos 10 kilos, tuvo un sueño aumentado y un apetito aumentado, sin alteración de las demás funciones biológicas. En cuanto a los antecedentes personales, bebedor esporádico, social, él es hipertenso hace 5 años, en tratamiento con los sartán 2 veces al día, ¿ya? Y no otros antecedentes de importancia, más que una colecistectomía el 2016. Él ingresa con funciones vitales estables, la presión al límite, ¿no? Un 140/75, pesando 90 kilos para el 1,60 metros que tiene de talla. Y eso hace un IMC de 33,4. Al examen físico vamos a ver que el paciente estaba en aparente regular estado general, en la piel había abundante tejido celular subcutáneo, en la cabeza y cuello se podía ver una cantosis nigricans, una tinción hipercrómica a nivel del cuello y una circunferencia del cuello de 47 centímetros. A la inspección de la boca se podía ver solamente la base de la úvula, eso correspondía a un Manampati 3. Todo lo demás dentro del límite normal. Entonces, con estos hallazgos y con esta historia del paciente, ¿qué nos inclinamos cuáles podrían ser nuestros diagnósticos iniciales, ¿no? De inicio, un síndrome metabólico, un hipotiroidismo, por lo que estaba presentando, ¿no? Diabetes, dentro del cuadro de obesidad, ¿no? A descartar una apnea obstructiva del sueño, obesidad grado 1 y una hipertensión no controlada ya por antecedente. Perdón, una hipertensión controlada ya por antecedente. Entonces, en los exámenes físicos, perdón, en el examen de laboratorio vamos a ver que él tiene una hemoglobina en 14,8, miren, casi 15, ¿no? Probablemente acá de fondo haya un aumento de eritropoyetina secundaria a algún daño compensador que esté respondiendo a una hipoxemia en algún momento de la vida del señor o del momento del día, ¿no? El perfil tiroideo, porque se pensó en hipotiroidismo, ¿no? Dentro del límite normal, un TSH en 1,2, un T4 libre en 1,04, no hay problema ahí. Perfil hepático también, dentro del límite normal. Una glicemia en 118 con una hemoglobina glicosilada en 4,3. Hasta aquí alejamos la posibilidad de hipotiroidismo, alejamos la posibilidad de diabetes,
Y bueno, vamos a ver lo demás, ¿no? No hay parámetros inflamatorios actuales en el paciente, perfil de coagulación normal y un perfil lipídico, evaluemos, ¿no? Un colesterol total 159 normal, HDL en 19, eso está bajo, inclusive para una persona no cardíaca. No esperamos en él que esté entre 25 y 40. Un VLDL en 67, por encima del límite normal, y unos triglicéridos altos en 236. Entonces, eh, como les comentaba, debido a los exámenes de laboratorio, descartamos el tema de diabetes, descartamos el tema de hipotiroidismo y nos quedamos con el posible diagnóstico de, ¿cómo se llama?, de apnea obstructiva del sueño. Y como lo escuchamos del doctor Morales, el gol estándar es la polisomnografía. Sin embargo, es un examen bastante complejo que requiere un laboratorio de sueño, porque el paciente inevitablemente tiene que ser aislado, sin estímulos externos que puedan interferir la calidad del sueño del paciente. Evaluar el sueño de la forma más fisiológica posible. ¿Y qué es lo que hace? Toma variables durante el sueño, ¿no? Variables cardiológicas y neurológicas. Entonces, las neurológicas están dadas por los parches, los sensores, ¿no? De actividad electroencefalograma, electrooculograma y, y la electromiografía. Y las variables respiratorias también son tres y están dadas por la esfuerzo respiratorio, por la banda torácica que nos comentó el doctor, el flujo aéreo medido por las bigoteras de la cánula y el pulso oxímetro que va pues en el dedo, ¿no? Sin embargo, este es un examen bastante complejo, que requiere un laboratorio especializado. Sin embargo, existen opciones para poder realizar el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Y para eso se usa lo que es la poligrafía. Y para usar la poligrafía antes tenemos escalas validadas que ayudan tanto a cuantificar los síntomas como a determinar la probabilidad de diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿cómo calificamos los síntomas? ¿Cómo medimos los síntomas? Según la escala de Epworth, ¿no? Y la versión peruana modificada, gracias al doctor Rey de Castro, que fue proporcionado al servicio de neumología del Hospital 2 de Mayo. Entonces, aplicándole esta escala al paciente durante su estancia hospitalaria, encontramos una escala de Epworth de 19 puntos. Eso ya hace un paciente con excesiva somnolencia. Entonces, los síntomas vemos que son graves. Y ahora vamos a verificar, ahora vamos a ver si es que el paciente tiene probabilidad o no de diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Y para eso, como le dijo el doctor Morales, aplicaremos el cuestionario de Stop-Bang, pues el de Berlín también, pero el que usamos acá en el servicio es la escala de Stop-Bang, ¿ya? Y como les comenté, esto es importante, la escala de Stop-Bang te mide probabilidad de diagnóstico, ¿ya? Mientras el otro es cuantificación de los síntomas. Entonces, aplicando el cuestionario Stop-Bang, los cuales mide el desempeño de la persona, tanto en sus signos, síntomas e inclusive valores antropométricos. Por eso vamos a preguntar al señor si se siente cansado, si alguien ha observado que se deja de respirar o se queda sin aliento mientras duerme, si es que tiene alteración de la presión arterial, valores antropométricos como el índice de masa corporal o la circunferencia del cuello. Entonces, eh, con un stop band de 7 en el paciente ya estamos en un riesgo alto. Ahora, hay que recordar que este paciente viene por consulta externa del 2 de mayo de un hospital nivel 3. Imagínense la cantidad de disfunción que ha tenido en su vida del día a día para exigir una referencia en el primer nivel de atención y lograr que sea atendido en un nivel 3. Entonces, esto probablemente sea la realidad de muchas personas. Sin embargo, como es una enfermedad todavía oculta por el bajo diagnóstico, no los referimos. Entonces, primera lección, ¿no? Tomar los ronquidos o el cansancio de la persona, no normalizarlos, ¿no? No normalizar ese síntoma de olvido, ¿no? De falta de memoria, de cansancio en el día, ¿no? O ¿cómo se llama? De ronquidos en la noche, ¿no? Inclusive, esos son los signos de alarma que nos deben de hacer pensar en un paciente que tenga apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Porque afecta grandemente la calidad de vida de la persona. Entonces, como
No, como lo comentó el doctor Morales, acá en el servicio usamos lo que es la guía de España, de lo que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que marca unas pautas de manejo de la hemorragia del sueño. Entonces, nuestro paciente, varón, con sospecha clínica de apnea obstructiva del sueño, después de aplicarle una escala de probabilidad diagnóstica, entonces, y nos salió esta alta, ya nos vamos a este lado. Al tener un paciente con una probabilidad alta de apnea obstructiva del sueño, ya podemos realizar unos otros exámenes no tan costosos, no tan complejos, pero sí de igual confiabilidad y certeza diagnóstica como la polisomnografía. Y esta es la poligrafía respiratoria, ¿no? Y en el caso de tener un índice de apnea mayor a 5, ya estamos dentro del diagnóstico de una apnea obstructiva del sueño. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Es dar tratamiento. En caso de que el paciente tenga una baja probabilidad, debe de ir a la valoración experta, porque es aquí donde el clínico, el experto en sueño, va a decidir si sigue algún tratamiento mediante seguimiento o es necesario en este paciente, por las características que él tiene, que se realiza una polisomnografía. Y según el resultado, verá si es que se confirma el tema de apnea obstructiva del sueño o no se confirma y se busca otras causas. Entonces, ¿qué pasó en el paciente? En el paciente, como les comentamos, había síntomas, una escala predictiva alta, entró a poligrafía. En la poligrafía se pudo observar que los índices de apneas obstructivas estaban en 17,8. ¿Y recuerdan cuánto era el punto de corte? 5 y 15, ¿verdad? 5 con síntomas y 15 sin síntomas. Entonces, mi paciente tiene síntomas y tiene una índice de apnea obstructiva en 17, o sea, así no tuviese síntomas, este paciente ya tiene una apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Pero nuestro paciente cumple con todo, tiene síntomas y tiene un índice de apnea obstructiva elevado. Entonces ya, mejor diagnóstico, diagnóstico más certero no puede haber. ¿Qué otros datos nos informa o nos botan, ¿no? El informe de lo que es la poligrafía, ¿no? El índice de ronquidos por hora, que es en 13, vemos que el paciente tiene más o menos 30 segundos de desaturación, saturación menor a 85. Esta desaturación, lo más bajo llegó a ser 82 y duró 41 segundos. También nos bota información sobre la frecuencia cardíaca, siendo la más mínima del paciente en 45, con una reactividad que llevó por encima de la media, que para el paciente fue 50 a 60 latidos por minuto. ¿Ya? Otra información que nos da ¿cómo se llama? El informe es, pues, como el doctor lo comentó, ¿no? La variación de la saturación, las apneas centrales, las apneas obstructivas y las apneas mixtas. Así es, ectoscópicamente las apneas obstructivas son las que dominan, ¿verdad? Y son las que acá en el informe de eventos se muestran. Entonces, diagnóstico final de nuestro paciente: una apnea obstructiva del sueño, obesidad grado 1, hipertensión controlada y porque los triglicéridos estaban elevados, una hipertrigliceridemia. Entonces, una vez teniendo el diagnóstico confirmado por estudio de sueño validado, que es la poligrafía, lo que tenemos que hacer es tratarlo. Y lo primero que vamos a hacer es, como lo dijo el doctor, medidas higiénico-dietéticas. Trataremos lo que es la obesidad, trataremos si es que hay alguna comorbilidad, la trataremos, alguna otra causa reversible, y si es que tiene un IMS mayor a 35, tendría que entrar a cirugía bariátrica. En el caso de que el índice de apnea sea mayor a 15, ya y exista alguno de estos síntomas, ya nos estaría obligando a valorar al paciente a la posibilidad de CPAP. ¿Cuáles son estos síntomas? Una somnolencia diurna excesiva, Epworth mayor a 10, lo tiene el paciente, alteración de la calidad de vida, que también lo tiene. Recuerden que el paciente no llega porque se duerme mientras conversa, y eso es lo que le molesta, y la hipertensión arterial que el paciente ha estado arrastrando. Entonces, una vez que decidimos valorar el inicio de CPAP, lo que debemos de fijar es los parámetros, ¿no? ¿Cuánta presión le vamos a dar por el CPAP y por cuánto tiempo y cuántos índices nos va a hacer para poder graduar este límite? Entonces, este es nuestro paciente que entró a titulación de CPAP al día siguiente, ¿ya?
Y bueno, acá hay que concientizar bastante al paciente, hay que explicarle cómo funciona el CPAP, porque es un dispositivo un poco incómodo. A cualquiera le molestaría tener el equipo en la nariz y acostumbrar a respirarse por él, pero explicándole, y lo más importante, familiarizar y educar al paciente sobre el uso del equipo. Entonces, ¿cómo podemos familiarizar al paciente? Primero que me pongo la mascarilla. Ya. Bueno, me pongo la mascarilla. Recuerden, me chupo el CPAP, el chupo. Una vez que chupé, espero que hice la pase cerca y prende el equipo. Ya empezó el aire, pero poco. Sientes el aire. Siente el aire, pero poco, hasta que llega a cero. Y ahí poco a poco empezar a subir. Y así, Tú ahorita te vas a recostar, vas a dormir, ¿ya? Y va a llegar pues las 10, las 11, la 1, las 2, las 5 de la mañana, 7 de la mañana, y te vas a despertar. Te despiertas, ¿ya? ¿Y qué haces? me levanto, apago el equipo. ¿Qué más haces? Espero que diga apagado. Vamos. Saco el enchufe, espero que diga apagado. Y ahí saco de vuelta el equipo de vuelta para la noche, para guardar. Perfecto. Como lo vieron, es Estamos, importante señor Pablo. familiarizar al paciente sobre el uso del CPAP, porque inevitablemente el CPAP no es un equipo inteligente que va a detectar cuando el paciente va al baño o cuando el paciente ya se despierta y va a dejar de registrar. Es por eso que el paciente debe estar familiarizado con el uso para que en el momento que se despierte ponga pausa o en todo caso apague el equipo. Entonces, lo que nos arrojó el equipo ese día fue que durante un día de uso, o con un uso promedio de 4 horas y una presión de 14,4 centímetros de agua. Recordemos que el equipo va a ir titulando, ¿no? Va a ir subiendo, 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 hasta que el paciente pueda tolerarlo y el índice de apnea-hipopnea sea menor a 5. Entonces, el equipo llegó a una presión de 14,4 y al administrar una presión de 14,4 hubo una fuga de 39 litros minuto. ¿Cuál es el punto de corte mínimo? 30. Ya, entonces acá había fuga importante. Entonces, para esta presión de 14,4 centímetros de agua, nos hizo un índice de apnea de 1,2, o sea, menor a 5. Yo recuerdo que ese día le pregunté al señor, ¿cómo se sintió? ¿Cómo descansó? Mucho mejor. Entonces, su alegría fue, se notaba, ¿no? Que el paciente se sentía mejor después de haber descansado. Entonces, acá viene la decisión del clínico, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Lo mando a casa para que use el CPAP continuamente a una presión de 14,4 o le disminuyo un poco la presión intentando no ser tan ambicioso con el índice de apnea, ¿ya? Y evitando que haya fugas, porque recordemos, más presión en la vía aérea va a generar más fugas si es que el equipo no está ajustado adecuadamente y el índice de apnea y hipoponea va a disminuir. Sin embargo, yo no quiero que sea tan bajo el índice de apnea, entonces podría tranquilamente con un 2 3 el paciente descansar bien. Y eso es lo que se hizo. Se dejó al paciente con una presión de 12 centímetros de agua y se lo evaluó 12 días después. El equipo se programó y al paciente se le enseñó mecánicamente qué es lo que debe hacer para iniciar y cerrar el equipo. Entonces, dándole una presión de 12 centímetros de agua, ya por la máscara, y un uso promedio de más o menos 3 horas y media, en los 11 días usados tuvo un índice de apnea de 2,4, o sea, menor a 5. Entonces, ya el paciente puede considerarse, ¿no?, en tratamiento adecuado del síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Y la fuga promedio usando estos 12 centímetros de agua, ¿cuánto fue? 29. ¿Cuánto era normal? Comentamos 30, entonces bastante aceptable, ¿no? Entonces el paciente permaneció con este equipo, hasta ahora sigue con el equipo,
Y bueno, no hay una evaluación de calidad de vida después, posterior, pero sería bueno, interesante, ¿no? Ver la calidad de vida antes y después de la titulación del CEPAP, ¿sí? Y bueno, este vino a ser el caso clínico. Agradezco bastante al comité organizador, al doctor Morales por haber presentado el caso clínico. Y bueno, en el mes de la medicina peruana, bueno, que tengamos un feliz día, ¿no? Gracias.